está con nosotros ya aquí en el estudio el doctor Cristian Poletti, médico veterinario, a quien ya le doy la bienvenida. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, licenciada Katiuska, ¿cómo estás? Antes que nada, darte las gracias a vos y a todo el equipo por la invitación y cordialmente siempre estaremos acá. Bueno, doctor, el tema del día de hoy es el vacío sanitario dentro de lo que hace al sector avícola. Cuando hablamos de vacío sanitario, ¿de qué específicamente estamos hablando? Así mismo, Katiuska, cuando hablamos de vacío sanitario estamos hablando de una pequeña parte de todo lo que comprende la bioseguridad en avicultura. En avicultura nosotros manejamos un programa de bioseguridad muy estricto para poder controlar el ingreso de ciertos patógenos dentro de las granjas. Porque la palabra bioseguridad, desenglobando o hablando de bioseguridad, estamos hablando de que bio significa vida y seguridad significa cuidado, ¿verdad?, de la salud. Entonces estamos hablando del cuidado a la vida. Nosotros estamos hablando de bioseguridad a nivel de galpones avícolas, que estamos cuidando la vida de estos pollos, ¿verdad?, para evitar el ingreso de cualquier patógeno o así algún ser, ¿verdad?, que pueda afectar a la salud de estos pollos, ¿verdad? Cuando podemos dividir esta bioseguridad o podemos clasificar esta bioseguridad en una bioseguridad conceptual, la cual significa el concepto, ¿verdad?, desde dónde se inicia, desde la ubicación de la granja, dónde se coloca, si se está colocada cerca de ciertas lagunas, cerca de arroyos, la ubicación en sí y ciertos conceptos que se utiliza para eso. Luego en la pirámide, cuando vamos subiendo un poquitito, estamos hablando de que tenemos una bioseguridad estructural, que es la bioseguridad a la cual nominamos, ¿verdad?, o de la que estamos hablando, es la bioseguridad que se encarga o engloba todo lo que es la estructura, ¿verdad?, del galpón, como por ejemplo, qué tipo de tejido utiliza, qué tipo de mallas está recubriendo el galpón, cuáles son por ejemplo, el arcoluvio, el rodoluvio, todos esos puntos, para luego pasar a un nivel más arriba, que es el de bioseguridad operacional, que son las operaciones estandarizadas que realizamos todos los días, ¿verdad?, a nivel de granja, como por ejemplo las duchas diarias y conceptos así. Es muy importante, doctor, cuando hablamos del cuidado sanitario específicamente, recordemos que no hace mucho aquí en Paraguay inclusive ingresó también lo que hace a la gripe aviar, la influenza aviar, que también era una enfermedad que estaba rondando mucho a lo que es la región y que tiene que ver también con la migración de aves. ¿Esta implementación o este sistema, doctor, contribuye en la prevención de la misma? Sí, así mismo es, licenciada. Nosotros acá a nivel país estamos teniendo o nos rige una resolución que es la 744/23, dictada por el SENACSA, que es la entidad encargada de todo el área, en la cual nos da ciertas medidas de bioseguridad que nosotros debemos cumplir, ¿verdad? Entre las cuales, por ejemplo, existe, ¿verdad?, algunos puntos de los cuales tratamos es el tema de la ubicación de la granja, del tema de las estructuras de las vallas, en dónde van ubicadas, qué tipo de tejidos son utilizados. Por ejemplo, el punto que yo le había comentado, el tema de limpieza y desinfección, del cual a mí me gustaría profundizar mucho más el día de hoy. También estamos hablando un poquitito de lo que es la parte de control a nivel sanitario y todos esos puntos así un poquito más específicos. Bueno, doctor, ya que mencionaste limpieza y desinfección también, profundicemos acerca de esto, hablemos de cuán importante es, en qué consiste y cuáles son también las medidas a tener en cuenta para las personas que trabajan dentro de lo que hace a un establecimiento avícola y también de repente las personas que no son parte del establecimiento, pero que por uno u otro motivo tienen que ir a uno. Eh, Cuando hablamos de limpieza y desinfección, estamos hablando, vamos a empezar a dividir un poquitito esto en varias partes. Un punto, por ejemplo, es la limpieza. La limpieza no es más que la remoción de la materia orgánica que queda en un galpón después de una crianza. Y tenemos dos tipos de limpieza. Tenemos la limpieza que es la mecánica y tenemos la que es la química. La mecánica no es más que la remoción de esa materia orgánica con ciertos objetos, como por ejemplo la escoba,
del agua, y la química ya es en donde implica ya un producto químico normalmente llamado, o un detergente, digámoslo así, para poder remover esa materia orgánica que queda. Entonces, no existe una limpieza y una desinfección que no necesite la remoción de esa materia orgánica. Por lo tanto, no existe desinfección si es que no hubo limpieza. Entonces son dos componentes que van muy unidos de la mano. Cuando vamos a dividir un poquitito de vuelta, estamos hablando de que tenemos en avicultura ciertos puntos, ¿verdad?, de los cuales es importante hablar, como por ejemplo, habías mencionado el tema del vacío sanitario. El vacío sanitario no es más que el intervalo desde el inicio, o desde la finalización del lote, de un lote, en la entrega de esos pollos, hasta el inicio de la siguiente saca, como se le dice. Este intervalo sanitario que nosotros tenemos no puede ser menor de 15 días. Puede ser muy apretadamente, pero el trabajo no se realiza de manera correcta. Lo ideal sería aproximadamente 15 días en adelante. Y me gustaría hablar un poquitito de los trabajos que realizamos en ese periodo de 15 días, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que en avicultura hoy en día estamos, a nivel de pollos, estamos utilizando la cascarilla de arroz como cama para estos pollos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta cama que se utiliza para los pollos también es utilizada luego como abono orgánico o abono convencional a nivel de las pequeñas plantaciones de agricultura. Como todos pueden saber, en la zona donde yo resido, que es Colonia Independencia, somos una zona en donde hay muchísimas extensiones de plantación de caña dulce, los cuales utilizan esta materia orgánica o este abono para repartir entre las plantaciones, ¿verdad? Como un fertilizante, digámoslo. Entonces, tenemos procesos diferenciados, ¿verdad? Por ejemplo, para los que van a ir como orgánico, y tenemos procesos diferenciados para los que van a ir como convencional. Los orgánicos, como vos sabes, no pueden llevar ningún tipo de químicos. Y ya los convencionales llevan ciertos desinfectantes, ¿verdad?, para acelerar un poquitito el proceso. Me gustaría especificar mucho más, o me gustaría hablar mucho más de lo que es el convencional y de lo que es un correcto manejo de esa tarea de limpieza y desinfección. Como le había comentado, el tema del vacío sanitario tiene un periodo de 15 días de que el galpón queda libre de pollos, pero este intervalo sanitario lleva dentro un pequeño pedazo de días, el cual le llamamos vacío sanitario. ¿Qué es el vacío sanitario? Es el tiempo en donde el galpón no tiene ningún tipo de actividad con ningún tipo de ser vivo. ¿Y qué es lo que busca este vacío sanitario? Busca disminuir la carga microbiana dentro de este galpón al no haber actividad de materia orgánica. Entonces, tenemos el procedimiento, como les había comentado, el que es de una cama reutilizada y una cama nueva. En nuestra zona estamos sacando todo lo que es la parte de abono 2 veces al año. O sea que un ciclo de crianza de pollos dura 2 meses. Al sacar este ciclo, al completar este ciclo, nosotros utilizamos 3 veces esta cama. Al utilizar 3 veces es sacada, es llevada a la propiedad donde va a ser utilizada, es cubierta por una lona o alguna malla que evite que los pájaros vengan y se rebusquen dentro de eso por bioseguridad, y eso tiene un periodo de descanso que puede ir desde 45 días hasta 90 días. Luego de este descanso, luego de este reposo, este abono es repartido dentro de las plantaciones cañícolas, ¿verdad? El procedimiento es realizado 2 veces al año. Cuando se saca totalmente esta cama, lo que se hace es se lava el galpón con una hidrolavadora, ¿verdad? Se mete presión. Lo primero que hacemos es la remoción
de todo lo que sea la parte de polvos. Una vez que removimos todo lo que es polvo, se sacan los restos de comida que podían haber sobrado en un lote, se sacan los restos de materia orgánica que puede haber en cualquier parte del galpón, y ya se inicia ya un proceso de desratización, desinfección y desinsectación. El primer paso el cual se realiza, pasado este proceso, es el quemado de plumas que quedaron para evitar cualquier resto de materia orgánica, para luego ya pasar a realizar un lavado profundo, primero un remojo, luego se hace ya un lavado profundo con hidrolavadora y con un detergente adecuado, se deja un periodo de secado. Tenemos que tener en cuenta de que para que el lavado sea más profundo y sea más efectivo, de ser posible se debería de utilizar agua tibia caliente. Algunas veces es un poquitito complicado, pero es lo recomendado, ¿verdad? Luego se hace la limpieza y desinfección de los bebederos de manera interna dentro de las cañerías, en las cuales, como todos sabemos, se pueden formar pequeñas películas que no es nada más que el biofilm, ¿verdad? Que es una película la cual recubre un grupo de bacterias, las cuales pueden ser dañinas luego para el consumo, si es que llegan a consumir estos pollitos, ¿verdad? Tenemos también todo lo que es la limpieza de los bebederos, comederos, como ya te había comentado. Se procede a hacer una remoción, o se procede a hacer un caleado de todo lo que es la parte del piso. Se cierra todo el galpón por un periodo mínimo de 7 días para luego volver a hacer la apertura, volver a cargar todo lo que sea la parte de cascarilla de arroz para la cama del siguiente lote y preparar ya el pollitero para la bienvenida al siguiente lote de pollitos, ¿verdad? Cuando la cama es reutilizada, tiene otros procesos. Y el primer proceso cuando la cama es reutilizada es el quemado de plumas. Luego de haber retirado el comedero, el bebedero, se procede a la desinfección de la línea de agua. En ese momento se inicia el quemado de plumas. Cuando se hace el quemado de plumas, se vuelve a remover esta cama para sacar todas las plumas que quedaron más abajo y volver a hacer el quemado. Tenemos que tener en cuenta de que el fuego es el mejor desinfectante que existe, uno de los mejores desinfectantes que existe. Solamente que depende del tiempo que esté en contacto con esta cama para que llegue a ser desinfectante. Lastimosamente no nos da el tiempo, entonces normalmente solamente se hace un quemado de plumas para eliminar estas plumas, para evitar lo que te había comentado, el tema de materia orgánica. Luego se procede a remover esta cama, se vuelve a hacer un segundo quemado de plumas. Ya se procede o ya podemos realizar otros procedimientos, como es el de la fermentación de la cama con lona o sin lona, que esta fermentación no es más que el apilado de la cama. Esta cama es apilada y puede ser cubierta con una lona o puede ser dejada así mismo. ¿Y qué es lo que buscamos? Lo que buscamos con esta fermentación es de que la temperatura de esta cama se eleve lo más alto posible. ¿Por qué? ¿Y qué buscamos? Hay ciertas bacterias que no aguantan la temperatura o temperaturas muy altas. Lo que buscamos es de que esta cama llegue a una temperatura de más 54 grados, que su actividad de agua sea menor a 0,94 y que el pH esté lo más regulado posible. Entonces, con este método de fermentación logramos eso. Pasado este periodo de fermentación que puede durar 7 días, todo con el galpón cerrado, se realiza la apertura, se vuelve a esparcir esta cama, se vuelve a airear, se vuelve a remover esta cama para generar una aireación para que el olor se vaya. Se mete mucha ventilación, he sacado todo ese gas que quedó y ya es apto de vuelta a esa cama para recibir un siguiente lote. Entonces, un punto también no menos importante, ¿verdad?, es el tema de los insectos que tenemos dentro de la granja, ¿verdad? Y uno de nuestros principales enemigos
Es un escarabajo que tiene el nombre de Alphitobius, es el nombre. Normalmente se le llama cascudiño o escarabajo de cama. Esto lo que genera es de que dentro de este escarabajo puede contener bacterias como por ejemplo la salmonela, que es muy dañina, y estos alfitobios van debajo de la tierra o debajo de la cama de este pollo, de lo que es la superficie del piso, se alojan, se reproducen ahí abajo, y si no es tratado correctamente, al recibir el siguiente lote, ellos vuelven a salir, y al salir ellos infectan cierto grado de superficie, inclusive puede ser dañino para estos pollos. Doctor, la pregunta también a todo este proceso que realmente es minucioso y es detallado e importante. Hablamos de galpones grandes, ahora el productor mediano, el productor pequeño, el famoso productor que tiene gallinero, ¿puede también hacer este tipo de procesos? Lo ideal sería de que sí haga también, ¿verdad? Y llevando este proceso a algo así más práctico, no es más que la limpieza o el escarbado de todas las deyecciones que dejaron las gallinas. Esto se saca, así como te había comentado, se deja un periodo de descanso, se le puede agregar un poquitito de cal a este abono, que hoy ya se convirtió en abono. Eso se puede llevar a las granjas o las huertas familiares que tenemos, se reparte, se le da un cierto periodo de descanso y se reparte. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro gallinerito que tenemos en casa? Esparcimos cal en toda la extensión, y antes de recibir los pollitos preparamos de vuelta la cama y ahí al recibir. Ese es un problema común que tenemos, ¿verdad? En las granjas de criación familiar, de que no se lleva un sistema de todo dentro, todo fuera. Todo dentro, todo fuera es una parte de la bioseguridad que nos habla de que tenemos que tener lotes o aves de las mismas edades, de las mismas parvadas, para evitar esa transmisión de enfermedades de aves que ya crearon susceptibilidad a aves que aún no son susceptibles o que son jóvenes. Es realmente impresionante, y lo importante también que es conocer el proceso o los procesos también que son utilizados dentro de lo que hacen a los galpones, dentro de lo que hace a un gallinero también, de un mediano o un pequeño productor, para evitar también una cantidad de inconvenientes que podrían surgir si no se toman este tipo de medidas. Así mismo es. Inclusive a nivel sanidad afecta muchísimo, y con esto lo que se busca es reducir la cantidad de enfermedades que puede llegar a haber, ¿verdad? Claro. Bueno, muy importante realmente todo lo que compartiste el día de hoy con nosotros, doctor. Nosotros más que agradecidos, y esperemos también que la audiencia haya tomado nota desde sus hogares para ir implementando también esto, porque como ya lo mencionaste, no solamente en galpones grandes, sino también en nuestros establecimientos, en nuestras casas podemos hacerlo. Doctor, muchísimas gracias realmente por tu tiempo. Gracias, licenciado, a usted y a todo el equipo. Gracias por el espacio.